Todopoderoso. Amén y amén. Su nombre. Gloria a Dios. Vamos a la escritura en esta noche, en esta tarde, noche, aleluya. Libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Como he dicho siempre, Dios no necesita que toda la gente lo oiga. Dios no necesita millones de personas para que Él pueda darse a escuchar, a oír. Con solo alguien que esté dispuesto a oír, con ese es suficiente. A su nombre. Proverbios capítulo 1. Verso 7. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera, honrando el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, el principio, diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A Dios sea la gloria. Tome su asiento en esta hora. Según la Escritura, yo he dicho algo. Dios no necesita 5,000, 20,000, 30,000 personas para poder escuchar a Dios. Con solo uno que esté dispuesto a escuchar a Dios, con eso es suficiente. Hoy no les voy a preguntar, pero me lleva la curiosidad preguntarles, ¿cuántos quieren que Dios les hable? ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tomamos una decisión de escuchar, al querer que Dios nos hable o al querer escuchar a Dios, tenemos que prestar atención cuando Dios está hablando. A su nombre. ¿Sabe cuál es lo más difícil para el ser humano? Escuchar a Dios. Porque muchas veces queremos que Dios hable de la manera que pensamos que nos va a hablar. Y muchas veces Dios no nos va a hablar a la manera que nosotros pensamos. Quitémonos esa idea de la cabeza. Dios, para poder hablarnos, o para Dios hablar a alguien, no necesita mucho del ser humano para que Dios se pueda dar a conocer su voz. Según la Escritura, Dios solamente necesita a alguien que esté dispuesto a escucharlo. ¿Sabe cuánta gente hay en la tierra esperando que Dios le hable? ¿Sabe cuántas personas hoy en día están esperando a que Dios les dé una palabra? ¿Sabe cuántas personas hoy en día están esperando que Dios les hable? Y el 1%, el 99% no ha podido escuchar a Dios. A su nombre. Usted se preguntará, pero es muy difícil que nosotros escuchemos a Dios. No. No es difícil escuchar a Dios. Lo difícil es prestarle atención a lo que está hablando. A su nombre.
Porque a veces nosotros venimos con la intención de escuchar a Dios, pero las cosas que están a nuestro alrededor nos distraen. Nos distrae. Y cuando salimos del culto, al siguiente día, vivimos como el impío vive. Andamos como el impío anda. Hablamos como el impío habla. A su nombre damos gloria. Entonces, demostramos más de la distracción que de la atención que debemos prestarle a Dios. El 99% de las personas que se han acercado a Dios, Dios les ha hablado constantemente. El problema no es que Dios no hable. El problema no hay nadie que le preste atención de lo que está hablando. A su nombre. Una ocasión yo hablaba una palabra y yo decía: arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es derramar lágrimas. Arrepentimiento es cambiar. A su nombre. Porque toda la gente llora. Cualquiera llora. El impío llora. El niño llora. El borracho llora. A su nombre. El drogadicto llora. El ser humano siempre tendrá llanto y tendrá motivos de llorar. Pero nunca tendrá motivos para cambiar. A su nombre. Por eso lo importante, cuando una persona se arrepiente, las lágrimas no significan arrepentimiento. A veces significan dolor o tristeza, pero no significan cambios. ¿Me está entendiendo? Porque muchas personas lloran, muchas personas sufren, muchas personas derraman lágrimas, incluso son llorones. Pero eso no significa que hayan cambiado, no significa que ya son diferentes, no significa que ya son otras personas. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo: cualquiera llora, pero no cualquiera se arrepiente. Esa es la diferencia. Porque arrepentimiento no es llorar, no es derramar lágrimas aquí en el altar. Aleluya, no porque Dios nos esté hablando. Las lágrimas que corren aleluya, en nuestro rostro no significa, hermano, más que nada, quizás un dolor, quizás tristeza, quizás, aleluya, como Dios conoce nuestro corazón, esas lágrimas fluyen. Arrepentimiento no es lágrima, no es derramar lágrimas, no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las personas, aleluya, cambian, se les nota, se les ve, se les refleja lo que hay por dentro. A su nombre damos gloria. Por eso vemos a lo que dice, aleluya, en el libro de los Proverbios, que para poder entender y revelar la palabra, necesitamos algo principal, un antídoto que se llama, escuche bien, un principio. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de seguridad. Cuando no tenemos la intención ni la seguridad de querer aprender la palabra, malinterpretaremos lo que dice la palabra. Número 1 dice el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. La palabra sabiduría se refiere al saber o al entender. Entender o saber. No desconocer lo oculto. Lo oculto tiene, escuche bien, lo oculto tiene un secreto. Se lo voy a explicar con la muerte de Cristo. Cristo hace 2000 años atrás murió por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo?
Él vino, dice la Biblia, Pablo dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Estamos de acuerdo? Él vino, él tenía una intención a su nombre. Y la intención de Dios era dar a su Hijo unigénito por nosotros. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que dice la Biblia. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y más adelante dice, Él no vino para condenar al mundo. Él vino al mundo. Él vino al mundo, para que el mundo fuese salvo por Él. A su nombre. Y esto es lo que llama la atención, que desde el principio vemos a un Dios amoroso dando a su unigénito, para que todo que aquel en Él crea no se pierda, sino que tenga motivos para ser salvos. Porque hay personas que no tienen motivos para buscar a Dios. Necesitan un motivo hasta para cambiar. Necesitan un motivo para, escuche bien, para arrepentirse de verdad. A su nombre. El ser humano siempre necesitará un motivo para continuar. El ser humano siempre necesitará algo que lo motive a cambiar y a seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante. El ser humano siempre necesitará motivo. Pero vemos que Pablo dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Diga conmigo, solo pocos. Solo pocos. Solo unos cuantos le recibieron. Y los que le recibieron, le dio potestad y autoridad ser hechos y llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cualquiera es cristiano. Cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera puede tener vestimenta de cristiano. Cualquiera puede traer Biblia. Cualquiera puede saber textos. Cualquiera puede venir al culto. Pero no cualquiera, escuche bien, es hijo de Dios. Porque dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos por quien Él vino no tuvieron gratitud, no tuvieron motivos, no tuvieron, escuche bien, no tuvieron el motivo para aceptarlo, para recibirlo. Pero los que le recibieron, habrá algunos aquí, los que le recibieron, Dios les puso nombre, Dios los aceptó tal como ellos son, ingratos, asesinos, violadores, aleluya, prostitutas, alcohólicos, drogadictos, un sicario, un asesino, un violador. Dios los aceptó tal como, aleluya, eran ellos. Nosotros estamos aquí no por buenos, es por la misericordia. Porque de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios nos alcanzó, Dios nos llamó, sin importar quién éramos. A su nombre. Él no le importó quién éramos. A Él no le interesó cuántas personas usted haya matado, cuántas personas, aleluya, usted le hecho mal. A Él no le importó eso. Su amor
atravesó lo más infinito de lo infinito. Por eso salmista David se atrevió a decir: ¿de dónde huiré? ¿De dónde huiré de la presencia de Jehová? Si, aleluya, si subo allá arriba, ahí está Él. Si bajo por la profundidad, Él está allí. Si voy a lo ancho, Él está allí. En pocas palabras, David decía: Él es más ancho que lo ancho, Él más alto que lo alto, y Él más profundo que lo profundo. A su nombre damos gloria. Por eso, por eso usted tiene que entender, aleluya, que aunque usted quiera rendirse, aunque usted quiera alejarse, aunque usted quiera retirarse de Dios, aunque usted quiera vivir sin Dios, aunque usted diga, aleluya, ya me cansé, ya no tengo motivo, siempre habrá motivo, porque aleluya, David declaró una palabra: que Él es más alto que lo ancho, Él es más alto que lo alto. A su nombre. Y algo me revela en la escritura, es que lo más curioso es que cuando el Rey de Reyes fue crucificado, aleluya, aleluya, no lo clavaron de cabeza para abajo, aleluya, lo clavaron de cabeza, aleluya, con los pies hacia abajo. Y eso que está revelando, aleluya, porque una palabra que le pusieron, aleluya, aleluya, a un costado de la cabeza, arribita de la cabeza, que significa Irre, el significado de Rey de los judíos. A su nombre. En pocas palabras, cuando Jesús fue crucificado, aleluya, a la cruz lo pusieron dedicado, que Jesús lo crucificaron, aleluya, poniendo la cabeza y los pies para abajo. Pero ¿por qué el diablo hoy en día usa la cruz inversa? Aleluya, volteando la cruz, aleluya, declarando una derrota, aleluya, cuando hace 2000 años atrás, aleluya, Cristo nos demostró, aleluya, y el diablo dijo: siempre tendremos una cruz, aleluya, aleluya, inversa, aleluya. En pocas palabras, cuando hablo la palabra inversa, quiere decir que el diablo siempre representará una desgracia, siempre representará una derrota. Por eso yo, donde usted quiera, usted ve, amada iglesia, los satanistas lo usan, usted ve que la cruz está de cabeza, aleluya, pero la realidad que cuando Cristo fue crucificado, aleluya, la cruz la pusieron al hermano, amada iglesia, aleluya, la cabeza para arriba y los pies para abajo. Y una ocasión preguntándole a Jesús: pero ¿por qué el significado? Aleluya, porque para que no se olviden, aleluya, que a mí me crucificando siendo rey, aleluya, y por eso el diablo sabe, amada iglesia, el diablo sabe, aleluya, que el único rey, aleluya, que reina, aleluya, el significado de la cabeza de arriba, que Él sigue siendo, aleluya, rey de arriba y rey de abajo. A su nombre. Por eso hay mucha gente, amada iglesia, se les puede olvidar esto. El diablo aleluya, se le puede olvidar que Cristo sigue siendo el mismo Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre. Él no ha cambiado. Diga conmigo: Él cambia. Diga conmigo: Él cambia, pero Él no cambia. Quiero que usted entienda. Él tiene el poder para cambiar al ser humano, pero Él no necesita cambiar para cambiar a nadie. Él sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Job. Él sigue siendo el Dios de Elías, el Dios, aleluya, el Dios de Moisés, aleluya, el Dios de Abraham. Él sigue siendo el mismo Dios, aleluya, de quien se levantó de los muertos. Él sigue siendo el mismo, porque hay gente que lo ha cambiado, lo ha modernizado. Si supieran el don, a su nombre. Él tiene poder para cambiar, pero Él no cambia. Él no se muda. Él sigue siendo Dios. Por eso la Biblia dice: el principio de la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor. Temor no significa miedo. No, eso no significa. Sino que temor significa respeto, reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa el temor. Que donde tú quieras que tú andes, tú tienes un respeto. Tú no pecas porque amas a Dios. Tú no pecas porque respetas la presencia de Dios, a su nombre. Aunque tu pastor, aunque tus líderes, aunque los hermanos no te vean, tú, aleluya, no pecas por respeto a Dios, a su nombre.
Si hay una forma de cómo obedecer a Dios, es teniendo en cuenta el respeto. Su nombre, damos gloria. Por eso vemos, amada iglesia, yo no peco, no porque tenga miedo, yo peco porque respeto a Dios. Nosotros no podemos rodear con personas, hasta con mujeres. No pecamos. Escuche bien, por miedo, no pecamos por respeto. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, yo no coqueteo con nadie por respeto a Dios. A su nombre. No podemos coquetear. Pero pastor, yo no puedo coquetear a nadie por mi esposa. No por tu esposa, sino por respeto a Dios. A su nombre. Porque mucha gente está confundiendo, está inversamente están hablando el temor, el miedo. ¿Por qué no adultero? Por temor, por respeto, por reverencia, por amor a mi Padre que está en los cielos. A su nombre. Nosotros no podemos coquetear por respeto a Dios, no por miedo. ¿Estamos de acuerdo? Porque cualquiera puede pecar, pero no cualquiera puede respetar. Aún el hombre que teme a Jehová alcanza la misericordia. Alabanza al Cordero. ¿Y por qué no tienes muchos amigos? Por respeto a Jehová, a su nombre. ¿Por qué no le escribes a tus amigos? Por respeto a Jehová. Entendamos esta palabra, no lo pongamos por alto. ¿Por qué cambiaste de vestimenta? No por miedo, no por mis pastores ni por mis líderes. Fue por respeto, fue por amor. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso. Es lo único que pide Dios. Respeto hacia su presencia. Respeto hacia Él. No tengamos en cuenta como si Él no existiera y que Él no nos viera. Tengamos en cuenta que el respeto de Jehová, escuche bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o los rebeldes, los incrédulos, los abominantes, los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Por qué cambiaste? Ya eres aleluya. Yo no cambié por ser aleluya, yo cambié por respeto a Dios. Y ese es el problema que mucha gente no ha entendido. A su nombre. ¿Por qué participa con los varones? ¿Por qué participa con la dama? ¿Te obligan? ¿Tienes miedo que te exhorten? No, lo hago por respeto a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a una persona le falta temor, se le nota. Se le ve la excusa cada vez que se le pone a hacer lo que Dios quiere y no quiere. Yo no sé qué tanto llora. No sé qué tanto anhela. Yo no sé qué, como hablaba el día anoche, usted no puede exigir lo que usted no puede dar para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede exigir lo que usted no puede dar. Como, escuche, es por ejemplo, imagínese, vamos a suponer un ejemplo, que la hermana diga, mi amor, dame para el gasto de la semana. Pero si toda la semana no cocina, entonces ¿para qué exige lo que no puede dar? Así vamos, para que usted me entienda, no para que se me enoje. Si usted quiere pedirme, espéreme que Dios termine, a su nombre. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Estamos de acuerdo en lo que estamos pidiendo. Cuando yo les digo, ¿cuántos quieren que Dios nos hable? Entonces no cambie, sonría, que Cristo le ama. Ríale a que está a su lado.
nos están hablando es por nuestro bien. Un padre, cuando corrige a su hijo, no lo corrige por bueno, lo corrige por amor. Lo corrige porque lo ama. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un padre corrige al hijo, a la hija, no es porque lo odie, porque el padre que ama, corrige y disciplina. Porque hay personas que mucha prueba, mucha lucha tienen. Mientras no obedezcan a su Padre Celestial, seguirán en ese problema. Porque a veces pasamos por alto, es el diablo. No es el diablo, estás recibiendo corrección, solo que no te has dado cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Es corrección. De repente te comienza a agarrar dolores en la espalda, en la columna, en los riñones, la cabeza, y tú dices, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Hasta se va a hacer un chequeo en el médico y le dicen, señora, hermano, usted no tiene nada. A su nombre. Y usted, qué raro, no es raro. Te están corrigiendo por tu padre. Porque hay algo que Dios tiene contigo. Y Dios está tratando personal contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere Dios? Que tú como hijo respetes y obedezcas a tu padre. El padre que ama a su hijo lo corrige, dice Proverbios. ¿Cuántos de aquí le gusta que le ame Dios? Porque escuche, ¿sabe qué es lo hermoso de Dios? Que cuando tú haces las cosas mal, Él te corrige. Entonces, espérate, ¿para dónde vas? Entonces, Dios va a impedir que tú hagas tu voluntad. Va a impedir que tú hagas lo que tú quieras. Dios siempre impedirá lo que tú quieres, lo que usted quiere hacer en su voluntad. Escuche, lo más maravilloso de Dios, que cuando Él te ama, te lo va a demostrar. ¿Cómo te lo va a demostrar? Con un dolorcito en el riñón, un dolorcito en el pulmón, un dolorcito en el corazón. Porque hay cosas que a veces no estás bien y comienza Dios a tratar porque te ama. Usted puede ir con los médicos, usted puede gastar dinero y no le va a salir nada. ¿Por qué? Porque el Padre que tú decidiste aceptar hace años atrás, ese no se olvidó que tú eres hijo. Tú te olvidaste que eres hijo, pero Él nunca se olvidó que es Padre. No, usted no me está entendiendo. Usted se pudo olvidar que usted es hija, se pudo olvidar que es hijo, pero Él no se olvidó que es Padre. ¿Estamos de acuerdo? Él no se olvidó. Puedan pasar 10 años, 15 años, 30 años. Él dice, ese pareciera que no tiene padre, pero le voy a recordar que tiene padre a su nombre. Entonces el padre que tú aceptaste hace años atrás es el que te está corrigiendo. Usted puede gastar con los médicos, usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada, regrese a su casa, aleluya, relájese. Y usted dice, Dios mío, ya no entiendo qué está sucediendo. No vayamos, como dice ahí, no, aleluya, no buscamos el quinta pata al gato, a su nombre. Tu Padre que está en los cielos siempre corregirá tus errores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que usted entienda. Voy rápido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos. Dios mío. Los insensatos desprecian, menosprecian la sabiduría. La sabiduría conviene en tu casa. ¿Por qué conviene en tu casa? Porque cuando la sabiduría reposa sobre ti, tú dirás, cuando estoy mal, Dios busca cómo llamarme la atención.
Y tú, escucha qué hace Dios. Y Dios va a comenzar a adaptarse a tu estilo de vida. Va conforme a su voluntad. Porque ¿sabe cuál es el problema? Yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué mucha gente menosprecia el consejo? El problema de la gente y las personas que quieren que yo me adapte a su voluntad. Y yo no puedo hacer eso. Muchas personas quieren que yo me adapte a su estilo de vida. Quieren que yo me adapte a la voluntad de ellos. Yo no puedo adaptarme a la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y tú eres ser humano. ¿Sabe qué es lo difícil? ¿Por qué las personas no buscan a Dios? Porque es difícil buscar a alguien que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué las personas no buscan a Dios? No tienen deseo de buscar a Dios a veces. No tienen deseo de venir a la iglesia. ¿Por qué? Ahí se lo voy a revelar. Porque es difícil buscar a alguien que tú no ves. Es difícil confiar en alguien que no puedes mirar con los ojos visibles. Ese es el motivo y esa es la razón por qué las personas un día vienen al culto y otro día no. ¿Sabe por qué? Porque es difícil seguir a alguien que tú no ves. A su nombre. Incluso cuando venga Cristo, cuando venga el Señor, mucha gente le dirá: Señor, Señor, nosotros también te adoramos, nosotros te seguimos, nosotros te buscábamos, nosotros tratamos de buscarte. Yo le voy a dar una porción de la palabra. ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? ¿Por qué nos cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta ayunar? ¿Por qué nos cuesta consagrarnos para Dios? Porque nadie puede hacer algo a alguien que no ve. ¿Estamos de acuerdo? El hermano le puede comprar una rosa a la hermana porque sabe que está en su casa. A su nombre. ¿Cómo le vas a traer rosas a alguien que tú no ves? Yo cuando me levanto, vengo a la iglesia, me hinco, le digo: Señor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted le ha preguntado cómo está el Señor? Tu Padre te ve, tu Padre te escucha. Yo cuando me levanto: Señor, buenos días. Usted ni buenos días le dice a su marido, imagínese. Sonría que Cristo le ama. Hablar con Dios es como hablar con tu pareja. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso o no lo sabía? Cuando se levante, dígale: buenos días, Señor. Buenos días, papá. ¿Cómo estás tú? Y Él te aseguro que te dirá, mirándote, observándote: ¿y tú qué tal? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Porque Él te entiende. A su nombre. Por eso yo le dije: si usted va a comprar flores, compre lo mejor para Dios. Dios no se va a bajar a agarrarlo con solo agradarlo. Con solo agradarlo, usted mueve el corazón de Dios. Y yo no he visto justo, ni su simiente, que mendigue pan. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios, ay Dios mío, usted me tocan las flores. Si para pagar Coppel usted se endeuda, para pagar Electra se endeuda, para pagar su préstamo se endeuda, para pagar sus deudas se endeuda. Dios de la gloria, ¿alguien está aquí? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos pidiendo? Dios nos está hablando. Dígale que está a su lado: Dios está hablando. Es lo que estamos pidiendo. Y nos está hablando directo al corazón.
Escuche bien, nos sacrificamos para todo, pero nadie se sacrificará por alguien que no ve. Se proclamó el talento de la iglesia. Son la hermana Olivia, mi esposa, y la hermana Lourdes. Y yo, los cuatro trabajando para hacer casi 300 tamales. ¿Estamos aquí? Si nos preguntábamos, ¿cómo le servirás a alguien que tú no ves? No es para cualquiera. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio herencia en el cielo. Les dio un nombre. Escúcheme. Yo lo hago por respeto a Dios. Hay muchas personas que demuestran amar a Dios orando, ayunando, viniendo a la iglesia. Hay una forma de cómo agradar a Dios. Y no es orando. No es ayunando. ¿Quieres saber cómo es? ¿Cuánto quieren saber cómo es? Obedeciendo. El ayuno no cambia a nadie. El oración menos. ¿Sabe cómo cambia el hombre? A través de la obediencia. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los malvados, insensatos, incrédulos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no sé nada, yo le pido a Dios que me enseñe. A su nombre. A veces yo le digo, Dios, yo no sé ni predicar, yo no sé expresarme, yo no sé revelar la palabra, yo no sé interpretarla. Si hay alguien mejor que yo, úsalo. Y cuando escucho a otros diciendo, quisiera yo predicar como usted, a veces yo no me siento bien predicando. Una de las razones, ¿por qué? Porque toda palabra no proviene humanamente, viene del Espíritu. Nosotros somos, solamente somos unos siervos inútiles. A su nombre. ¿Por qué es difícil confiar en alguien que tú no ves? Un pastor me decía, siervo mío, me abrazaba y me decía, yo quiero vivir como usted vive. A veces ya no quiero trabajar. Yo veo que usted no trabaja. ¿Cómo le hace con la renta, con el agua, con la luz, con los alimentos, con la escuela de los niños? ¿Cómo le hace? Y yo solo les pregunto, yo no sé cómo lo hace él. A su nombre. Sí me cuesta así creer a alguien que no veo, que no puedo observar. Soy como usted, ser humano, que cuando no lo veo, a veces me entra la duda. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo que leíamos, no hay hombre en la tierra justo que no peque. Pecamos hasta no creyéndole a Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso tenemos que entender, ¿cómo es posible que estás de pie? ¿Cómo es posible que tú tienes lo que otros no tienen? Porque cuando decidimos, a veces platicando con mi esposa, le digo, ya no llega la renta el mismo día, no llega la luz, no llega el agua. Y no tenemos ni un peso para pagarlo. Escuche. ¿Por qué les comparto esto? Porque necesito que ustedes crezcan en fe. Escuche.
Cuando Jesús fue crucificado, lo bajaron, lo llevaron en el sepulcro. ¿Estamos de acuerdo? Lo sepultaron, le pusieron una piedra grandísima, lo sepultaron. Al tercer día, fueron unas mujeres a buscar a Jesús en la tumba. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esas mujeres corrieron hacia la tumba del maestro de Jesús, vieron a uno sentado sobre la roca en la cual fue puesta en la puerta del sepulcro. Y el que estaba sentado dijo: mujer, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? A su nombre. Eso fue lo que dijo aquel ángel que estaba sentado donde estaba la roca. Le dijo: mujer, pero ¿por qué buscan a aquel, aleluya, aquel que vive entre los muertos? El que estuvo aquí, ahora vive. Vayan y díganlo a los discípulos. A su nombre, damos gloria. Y de repente fueron, aleluya, pregonando que aquel que había muerto se había levantado de la tumba y que ya no estaba allí. Aleluya. Y la Biblia dice: cuando llegó, aleluya, los discípulos esperando dijeron: aleluya, Él resucitó, Él no está entre los muertos, Él vive. A su nombre. Entonces, ¿qué sucedió? Había uno entre los discípulos que dijo: yo no puedo creer lo que tú estás diciendo, yo no puedo creer lo que tú hablas. Él dijo: si yo no lo palpeo, yo no lo observo, si yo no toco sus manos, yo no puedo creer lo que ustedes me dicen. Y se le apareció a los 12. Se les apareció a los 12. Y uno había llamado Tomás. Incrédulo. Porque el güey que dijo: si yo no lo veo, si no palpo sus manos, si yo no lo observo, yo no puedo creer lo que ustedes dicen. Cuando apareció, le dijo: Tomás, mira, toca. Dice la palabra que Tomás se acercó y metió los dedos en la herida del maestro. Y Jesús dijo: bienaventurados son aquellos que no ven, pero creen. ¿Qué es lo que los ha mantenido de pie? Porque estamos creyendo. ¿Qué es lo que nos está supliendo? Porque le estamos creyendo. A su nombre. Yo no le creo para que me dé, yo le creo para que me aumente mi fe. Porque los discípulos le dijeron: maestro, aumentanos la fe. Ellos no dijeron: danos fe, ellos dijeron: aumentalo. Dígale que está a su lado: tú tienes fe, tú necesitas un aumento. Un aumento de fe necesitas. Tú tienes fe, la iglesia tiene fe, el pueblo tiene fe, el poder, aleluya, todavía hay fe en el pueblo. Lo que pasa, pidamos un aumento como los discípulos. Dijo: aumentanos la fe, aleluya, porque hay algo que nos va a mantener, aleluya, es una fe invicta ante los ojos de Dios. A su nombre. Por eso cuando usted siente a caer, no le diga: Dios, dame fe, no, dígale: aumentamelo, porque hay gente, hermano, aleluya, que está dudando. Ya no dude. Cuando usted comienza a dudar, dígale: Señor, no me des fe, aumentamela que ya tengo. Su nombre. ¿Cómo, siervo? Pero ¿cómo me doy cuenta que me hace falta fe? Cuando usted es impaciente, cuando usted se desespera. Porque Santiago dice que la fe produce, dígalo más fuerte, produce paciencia. Cuando a alguien le falta fe y está desesperado, es porque a esa persona le hace falta fe. Le hace falta fe. Porque la fe, cuando tú tienes fe y ya pediste un aumento
entonces lo que tú haces no te desespera. Tranquilo. Que tu fe produce paciencia. Relájate. Aunque por más que te sacrifiques, si te desesperas puedes perder el avión. Puedes perder la oportunidad de ser bendecido por Dios. No te desesperes. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia nos enseña, nos está enseñando que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Para qué? Cuando a una persona le falta respeto y sabiduría y temor, respeto a Dios, predícale a los de tu casa. Dios, escuche, ¿sabe cuál es la excusa más barata del cristiano? Dios sabe mi corazón. Dios conoce mi corazón. Mucha gente usa esta frase de decir, Dios conoce mi corazón. Escuche algo. Como tú dices, conoce tu corazón, por eso Dios te está hablando de acuerdo a tu corazón. No lo uses como un escudo, porque muchas personas usan diciendo, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe, Él sabe. ¿Estamos de acuerdo? No usemos ese escudo para no aceptar nuestros errores. Porque una persona cuando dice, Él sabe las intenciones, usted no sabe que Dios conoce la intención de tu corazón. Y de acuerdo a la intención de su corazón, dice que Él escudriña en lo más profundo. Lo que no se ve, lo que no pueden ver los médicos, Él lo escudriña. El Espíritu Santo de Dios. Le voy a hacer una pregunta. Si profesan conocer a Dios, dice la Biblia, pero con sus hechos lo niegan, el respeto a Dios, escuche, yo nunca seré partícipe de algo si no tengo respeto a Dios. Si no, ¿para qué lo hago? Las personas que tienen respeto a Dios no se les obliga a participar hasta un departamento. Su respeto hacia Dios lo obliga. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un hombre dice, tengo respeto, tengo miedo a Dios, tengo temor, si no participa en su departamento, sea varón, sea de dama, sea de niño, le falta temor. Porque muchos profesan conocer a Dios de labios, pero su corazón lo tiene mirando televisión. Alaba la gloria a su nombre. Lo tiene mirando la telenovela. El cuerpo está aquí, pero la mente ya pasó, termine. Y ya mero termina el Satlón. Es la quinta, la sexta, no sé qué temporada va, pero fanáticos de Satlón, aquí están. Alaba la gloria a su nombre. A su nombre. Por eso a veces el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué se pierde el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Qué hermoso es la palabra por Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué hermoso es este texto bíblico. Muy hermoso. Si usted no participa, déjeme decirle algo y vamos a quitarle esa máscara. Usted no tiene respeto y no tiene reverencia por Dios. Porque cuando hay reverencia para con Dios, hay personas, no aquí, en otro lado, hay personas que yo los entiendo, porque Dios va cambiando poco a poco la vida de muchos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco.
Dios va a trabajar con aquellos que se dejen trabajar. No tratemos de engañar. Por eso Gálatas dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Mi pregunta, ¿qué les preocupa a ustedes como iglesia? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Que el pastor los mire como visten? Porque el de arriba los ve todos los días. ¿Hasta cómo duermen ustedes? ¿Qué les preocupa? A veces el ser humano le tiene más miedo, más temor a su pastor que lo mire. Cuando los ojos del pastor de los pastores los está mirando día con día. ¿Por qué hago esto? Por respeto a Dios. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? Mi respeto a Dios. No tenga el temor. ¿Por qué le va a tener miedo al pastor? Si el que le esté mirando es el que califica su corazón, no el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es coqueto, coqueta, y es asunto suyo, no mío. ¿Estamos de acuerdo? Yo no soy coqueto por respeto a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tengo amigos por respeto a Dios. Yo no tengo amigas por respeto a Dios. A su nombre. No que yo menosprecie a la gente, no. Mi respeto. Las buenas amistades a veces corrompen las buenas costumbres. Porque hay gente que está acostumbrada a buscar a Dios, pero cuando se junta con un diablo, con una hija de Dios, termina haciendo también lo mismo. Por eso tengamos en cuenta, el temor del Señor no se refiere a un miedo paralizante o terror, sino una reverencia profunda, respeto, reconocimiento de la soberanía y la santidad de Dios. Si usted no nos ve coqueteando con cualquiera, es por respeto. Hay que tener respeto. Dígale que está a su lado, hay que tener respeto. Dentro de casa y fuera de casa. Los impíos lo pueden hacer como sea, pero usted ya tiene identidad, ya es hija, ya es hijo de Dios. Su nombre. Imagínese que usted tiene agarrado la mano de la hermana y usted le está sonriendo a la chica de allá al lado. Su nombre. No se puede. ¿Por qué no se puede? Por respeto a Dios. Tengo que estar más preocupado por quién me está viendo y no de quién no me está viendo. Amén. Preocúpese de quién lo está viendo y no de quién no lo está viendo. Póngase de pie, amada iglesia.